Y ese bumper nos indica que llegó el momento, como les adelanté antes de la pausa, de Síntesis Educación. Para algunos que no se ve, que se ve más los miércoles, que se ve... Para mí, a mí me encanta este segmento de la mano de Juana Díaz, que ya está con nosotros. Juanita, ¿cómo estás? Y para confirmar lo que tú dices, Marcela, muy bien, gracias. Hay gente que me dice, desde que comienzan ustedes dos a hablar de educación, yo me pego a mi televisor y no me despego de ahí, porque siempre hay un tema interesante. Ojalá que así pueda ser. Claro que sí. Ojalá que así pueda ser, porque necesitamos mucha educación en República Dominicana. Por ejemplo, ayer el tránsito estaba caótico y eso se resuelve con un poco más de educación, en gran parte. Si usted supiera, hablando de eso y de casualidad que traemos eso a colación, el que dio cátedra de educación en cuanto al manejo se refiere, fue los que nosotros siempre nos quejamos, un señor camionero. Cerca del Estadio Quisqueya, yo me paro antes de la cebra peatonal, porque por más que estaba el semáforo en verde, no se podía avanzar y yo no iba a cerrar el paso, y había un vehículo de pasajeros que había trancado el paso, y el camionero le tocó bocina y le explicó que ahí no se podía parar y qué sé yo qué, y me felicitó a mí por pararme antes de la cebra que el semáforo estuviera en verde. Así que ya ve que las cosas están caminando para mejor, se está mejorando. Ya la gente, después de tanto verlo por televisión, sabe cómo es que dicen que no cierre las intersecciones. Bueno, ya la gente lo está haciendo. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, Juanita. ¿Qué tal? Muy bien, de acuerdo. Michelle hoy está entre dos rubias. Tiene problemas. Estoy feliz. Usted. Tiene problemas. Está entre Rubias, dos rubias. buenas mozas. Esa parte yo no la dije, pero si usted lo dice, claro que sí. Para darle la bienvenida al viceministro de Educación, el licenciado Luis de León, que nos honra con su presencia el día de hoy. ¿Cómo le va? Gracias, muy bien, muy halagado en este Día Nacional de la Juventud, por dos jóvenes hermosas como ustedes, Juana, Marcela, y saludando de mi parte y también de parte de Michelle, a quien saludo también, a todos los jóvenes dominicanos. Bien, se nos dio por fin, viceministro, la entrevista, tenemos tiempo que queríamos tenerlo aquí con nosotros. Ay, gracias por eso, no, bueno, pero yo soy de ustedes, parece que el contacto no estaba muy definido, pero no, con mucho gusto, nos honra el estar acá. Bien, gracias por su presencia y iniciemos eso, dentro de su viceministerio y esto que usted menciona, ¿qué tenemos? Hoy es Día Nacional de la Educación. De la Juventud. De la Juventud. 31 de enero. Bien, el Ministerio de Educación, ¿qué tenemos con respecto a este tema para el día de hoy? Bueno, toda la política de la revolución educativa está, en su gran mayoría, está centrada en la niñez y la juventud. El Ministerio de Educación preuniversitaria en estos nuevos tiempos es inclusivo. Y eso habla bien claro que los adolescentes y los jóvenes tienen ahora todos los caminos y las alternativas expresas para desarrollarse, para triunfar, para ser útiles a la patria, para salvarse también de las grandes conflagraciones que se dan en estos tiempos de la tecnología, de la información, del conocimiento y de las sociedades muy impactadas por las drogas, el narcotráfico, la criminalidad y todos los vicios sociales. De manera que el arma poderosa para formar, para educar, para guiar, para orientar, es la educación. Nuestro líder histórico, el profesor Juan Bosch, decía que ningún cambio era orgánico, era vial, era posible, si no iba sostenido de la plataforma de la educación. Y de la educación, la educación inicial, la educación de primaria, la educación secundaria, y desde luego ya el sistema universitario superior hace su trabajo. Pero la gran zapata es la educación preuniversitaria, que incluye ahora, ¿verdad?, con la educación inclusiva, ahora las estancias infantiles dan cabida de educación a los niños de 45 días hasta 5 años, y de 5 años se integran al sistema educativo. Y bueno, y ya vemos
el programa del Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo para los adultos. Y el mismo sistema educativo tiene un sistema de adultos, que es el sistema Prepara, que integra más de 40.000 estudiantes, que son estudiantes adultos que estudian sábado porque trabajan sábado y domingo, se integran sábado y domingo, y ya son muchachas y muchachos, mujeres y hombres con familia, con pareja, de edad, de compromiso, y están en la escuela. De manera que la juventud dominicana, en este nuevo aniversario, nos encuentra con una revolución educativa que los impacta a ellos, porque lleva el tesoro que es la educación, para que sean hombres y mujeres útiles, no solo a nuestro país, al mundo entero. Licenciado, el invitado anterior, el doctor Gatón, una persona muy especial, con una cultura increíble, habló de quien usted acaba de nombrar, su líder histórico, del profesor Juan Bosch. Y dijo que mucha gente habla del profesor Juan Bosch sin haberlo leído. ¿Qué opina usted? ¿La juventud, las nuevas generaciones, leen como se debiera leer al profesor Juan Bosch, o deberíamos empujar un poquito más el tema de la lectura de a quien usted llama su líder histórico? Oh. Correctamente, hay que apurarse, andar rápido y conocer las orientaciones de valores, de identidad nacional, las orientaciones de cultura social y de modernidad de nuestro gran maestro, el que es el personaje en quien se inspira la revolución educativa. Es decir, el presidente Danilo Medina inspira todos estos cambios y toda esta reforma educativa y esta transformación en nuestro líder histórico, el profesor Juan Bosch. Y tal como usted dice y decía nuestro alumno, porque él fue alumno nuestro en la universidad, Iván Gatón, el profesor Juan Bosch, hay que hacer el centenario del profesor Juan Bosch, que se celebró hace unos años pasados. Nosotros hicimos la propuesta de que la obra del profesor Juan Bosch se convirtiera en obra de carácter popular, que se hicieran ediciones populares y que ediciones que fueran también absorbidas o asumidas por el pueblo, ¿no? Porque a Juan Bosch hay que enseñarlo en todas las esquinas, en todos los hogares, en todos los lugares, porque es una montaña, es una enciclopedia, pero con un corazón de amor profundo a su pueblo, a la gente más común. Y desde su punto de vista, ¿cómo ponemos a competir a Juan Bosch con Ozuna, Mozart La Para y una serie de reggaetoneros que hay por ahí que atraen la atención de todos nuestros jóvenes? Tenemos que relanzar el país. Hay que hacer una revolución cultural fuerte, además de la revolución moral y educativa, porque nos están arrancando la cultura. La escuela y toda la sociedad debe, ahora que tenemos este tema de tiempos de migraciones, se han roto las fronteras y toda esta situación, hay que blindar el país culturalmente. Y el sistema educativo, ahora en esta revolución educativa, al integrar en 8 horas, porque la jornada de tanda escolar extendida rompió con lo que era la inequidad de 2 y 3 horas en una tanda. Ahora son 8 horas, y ese es un salto gigantesco que hizo el presidente Danilo Medina con la creación de este modelo de jornada de tanda extendida. Ya que, bueno, nosotros recordamos, Carlos Marx tenía una frase lapidaria que decía que la escuela no podía unir lo que la sociedad dividía. Y explicaba que era que los estudiantes estaban más tiempo en la sociedad que en la escuela misma. Pues se ha invertido esa realidad en el caso dominicano y algunos pueblos latinoamericanos y caribeños con el modelo de jornada de tanda extendido de 8 horas. Tiempo suficiente para crear toda una cultura, toda una formación, toda una orientación en jóvenes que cuando vayan a la sociedad y reciban estos mensajes contradictorios
y esta desorientación del consumismo, porque la sociedad norteamericana y otras sociedades, el consumismo, al margen del desarrollo humano, al margen de la justicia, al margen de los valores, y en consecuencia la educación nuestra tiene que crear hombres y mujeres pensantes. Juan Bosch decía, llevar al niño a la escuela para que aprenda a pensar, y al aprender a pensar, aprenderá a defenderse. Tenemos más jóvenes en la escuela ahora que antes, después de tanda extendida. ¿Los muchachos quieren ir más a la escuela o prefieren estar limpiando zapatos o vagueando en los parques? ¿Cuál es la situación actual? Están inmensamente enamorados de la escuela. La verdad es que nos damos cuenta de todo ese talento que tenemos. Todo ese talento en los barrios, en las comunidades, en todas partes. Qué importante es darle la oportunidad a la juventud con este nuevo modelo de jornada de tanda extendida que da desayuno escolar, almuerzo escolar, la gratuidad de los libros de texto, el uniforme escolar. Ahora hace falta disciplina, hace falta también vocación y la formación magisterial, que usted sabe que se está trabajando fuertemente en eso, y hace falta también que la sociedad y la comunidad en estos nuevos tiempos acuda a la escuela, proteja la escuela y haga que la juventud, que los jóvenes vayan más allá en su aprecio a la escuela, más allá de la idea que ellos tienen de lo que significa la escuela o el colegio. Cuando conversamos con usted y vemos que las iniciativas que usted plantea, nos queremos hacer un alto. Hablaremos de la patria y de otros temas en un momentico, pero uno escucha y dice, se aplica el 4% a la educación. Usted tiene años ya como parte del Ministerio de Educación en varias etapas de este ministerio. Se aplica el 4% de la educación. Se comienza a hacer lo que yo le digo, la zapata, que son las aulas, la creación de las estancias infantiles. Se inician los procesos de cambio, de reforma y capacitación de maestros, cambio de los programas de los estudiantes y todo esto. Y uno a veces dice, hoy mismo estuve leyendo, 17.000 millones de pesos se van a invertir ahora en remodelación de aulas y ampliación de escuelas para poder incluir dentro del programa de tanda extendida el 100% de los estudiantes dominicanos, que todavía todos los estudiantes no cuentan con la tanda extendida. Usted no entiende que hay demasiados sectores trabajando para que esto no salga bien. Cuando usted dice, los profesores con un problema siempre, toda la semana, los suplidores con un problema, porque los procesos no son 100% perfectos. Y usted que está ahí adentro, a veces no se siente como impotente con todo esto. Bueno, son las oportunidades. Este es un tiempo de oportunidades para la educación, para la transformación del país, para la democracia, y hay que entender que la gente, mientras más se le acerca el futuro, hay siempre estos conflictos y estas situaciones que se dan. Hay que ver las cosas con la claridad con que se observa en verdad. La educación vive un momento estelar en la República Dominicana, y lo viven también las maestras, los maestros, los niños, la familia, porque es que la aplicación de este 4% ha significado un salto gigantesco para la educación en la República Dominicana, y que quiero decir que el modelo educativo dominicano de jornada de tanda extendida es observado, ha venido a ser observado por países de Centroamérica y de Sudamérica. Es una valentía extraordinaria y tiene sus fallas y sus situaciones, porque todo esto es parte de un proceso. Nosotros aspiramos que este modelo de revolución educativa, de educación inclusiva, siga fortaleciéndose, y desde luego estaremos listos y preparados para darnos cuenta de estas situaciones que se dan y que se expresan como una realidad, como la realidad que es amplia, es diversa y ahora es participativa. Don Luis, hablemos de los estudiantes. Sabemos cuánto se invierte en escuelas, en maestros,
en desayunos y almuerzos, en uniformes, que de los estudiantes. Fíjese, hay una especie de dicho en Estados Unidos que dice, si no está en la escuela va a ir a la cárcel. Entonces nosotros podemos decir lo mismo aquí, si no está en la escuela, pero hay que ver en qué condiciones está en esa escuela. No es solamente que vaya a comer, que vaya porque le dan los uniformes. ¿Qué está pasando por dentro de ese muchacho que es la materia prima de la escuela? El protagonista en la escuela es el estudiante, todo lo demás es accesorio, ayuda. Sí. Gracias, Juana. Bueno, es una revolución pedagógica también, es una revolución de calidad de la educación, es una revolución de valores. Lo que implica eso es que precisamente cuando el gobierno del presidente Danilo Medina hace un concurso para captar 20.000 jóvenes, para graduarlos de maestros de excelencia. A esos jóvenes no tendrán posibilidad de trabajar porque se van a entregar por entero a la educación. Se les entregará un estipendio para que puedan cubrirse sus gastos y se entregarán por entero. Eso lo nunca visto en la República Dominicana. Y jóvenes que, vale decir, son los resultados de un concurso, de una participación, de una evaluación, donde deben demostrar su vocación, pero también su capacidad científica en sentido general. Y en realidad, hacia la escuela ahora mismo hay un momento en que hace factible que la vocación social, comunitaria, la vocación por la familia sea un elemento fundamental. Desde luego, todo esto lo vemos como parte de un proceso. Y es importante señalar que ahora mismo toda la orientación del sistema va dirigido a la formación de los maestros que están en las aulas, el incidir en la formación, en la educación, no solo en la educación continua, sino en la formación de especialidades, es decir, maestría, doctorados. Hay una tendencia en educación hacia un desarrollo científico, pedagógico, que tendrá que ver esto con el verdadero desarrollo democrático y la puesta en marcha del modelo de democracia participativa y de crecimiento económico para que llegue a las grandes mayorías, a los que viven en la pobreza extrema y pobreza en sentido general. Disculpe, don Luis, ¿eso se está haciendo con todos los estudiantes desde inicial hasta bachillerato o hay programas focalizados? ¿Por qué digo esto? Un muchacho que está en el bachillerato está más próximo a insertarse al mercado laboral, por lo tanto se requieren competencias específicas, habilidades que ese muchacho sienta que vale la pena estar en la escuela, porque cuando salga de ahí tendrá alguna oportunidad real para producir algo y no irse a una banda o realmente meterse a narcotraficantes. Nosotros estamos viendo ahora la migración de los estudiantes de colegios privados hacia el sector público, en gran medida. Es un acto de mucha justicia que la calidad de la educación antes llevaba a los ciudadanos que eran hijos de la clase adinerada del país. Y ahora, ¿qué cambio? La educación de calidad. Los centros de jornada están extendidas, se construyen en el corazón de barrios y de comunidades, llegan a los más pobres, a los que viven en la indigencia y en la pobreza extrema. Pero también es necesario decir respecto a esta pregunta que la fortaleza del sistema educativo está en todos los niveles. En inicial es altamente competitivo. La escogencia de las maestras y maestros de inicial exige unos estándares de calidad fuertes. Y hacia esa realidad de la educación inicial en todo el país se construyen al lado del centro educativo los centros de educación inicial, que son aparte, quedan anexos, quedan al lado. Y hay toda una revolución ahí que se ve a ese niño, esa niña, crecer y desarrollarse con mucho talento. Y ahora, con la alianza de la tecnología, la República Digital, eso va a ser un cambio que ustedes como adultos lo saben, va a transformar a los jóvenes, a los niños. Pero nosotros decimos,
una tecnología controlada para enseñar a pensar a nuestros niñas, niños y adolescentes en la formación, en la preparación, en conocer el mundo moderno de hoy, porque la tecnología te permite conocer al mundo entero, la geopolítica mundial, todo. La tecnología te permite, una de las fortalezas de la tecnología es que ofrece igualdad social, porque lo que aprende un niño que vive en Alemania o por allá en Francia, el mismo derecho lo tiene un muchacho que viva en mi pueblo de Montecristi, o que viva en Guayubín, Montecristi, en nuestro pueblo Juan Gómez, que es el lugar de donde procedemos, o un muchacho que viva en Higüey, etcétera, etcétera. Bien, usted mencionó hace un ratico la palabra valores, y yo creo que ahí tenemos los valores patrios, y recuerdo también sus declaraciones sobre cómo debe de respetarnos los inmigrantes venezolanos a República Dominicana. Creo que recordamos eso. ¿A qué usted se refiere con todo esto? Y vamos a hablar un poquito de esa necesidad. Ahora, por ejemplo, que estamos saliendo ya de febrero, entrando a febrero, que es el mes de la patria. Sí. ¿Qué tenemos en todo eso? Bueno, la identidad de una nación es su cultura, es su carta de presentación, es su defensa, es su corazón, es todo. Y hay un gran problema en el país, por ejemplo, la inmigración haitiana aquí, más de 1,5 millones irregular y con una cultura distinta a la dominicana. Juan Pablo Duarte fundó la República Dominicana el 27 de febrero de 1844 y lo hizo después de romper con la esclavitud de 22 años que nos sometieron los haitianos, y después tuvimos más de 12 guerras después de proclamar la independencia contra Haití, lo cual le valió a la República Dominicana batallas terribles contra los haitianos. La educación de hoy no es para taparle a la gente los ojos ni el pensamiento. Hay que abrirle los ojos y enseñarle al país el origen del Estado dominicano, cómo surgió, se separó de Haití. Ahora que vemos que, como dijo el profesor Juan Bosch, que lo mencionó ahorita nuestro distinguido amigo e intelectual Iván Gatón, se refería de Cristóbal Colón a Fidel Castro, el Caribe frontera imperial. Vemos cómo el país es objeto de los imperios, con el área estratégica que tiene el país, y es objeto de este país de tráfico de armas, de tráfico de drogas, de tráfico humano también. Entonces, se necesita levantar la identidad nacional y crear una cultura respecto a los símbolos patrios. La bandera dominicana, que es singular, que tiene en su centro tres palabras sacrosantas que ninguna bandera la tiene: Dios, patria y libertad. Nuestro himno nacional hermoso, se ha dicho que compite con la marsellesa. Nosotros decimos que es mejor que la marsellesa. Las letras del himno nacional solamente se cantan 4 estrofas. La ley dice, la Constitución dice que el himno nacional debe interpretarse completo. Bueno, gracias a Dios, en el ministerio de hace más de 10 años, todos los días, en la Máximo Gómez, que es la avenida de la educación, en honor a Máximo Gómez, un hombre educado, culto, todos los días en la Plaza Patriótica Don Pedro Enríquez Ureña se canta el himno nacional completo desde hace 10 años. Se para el tránsito ahí en la avenida Máximo Gómez de Gascue. Y tenemos que llamar a la juventud dominicana, a los niños. Aquí hay colegios que no cumplen con el ritual que exige los valores patrios, porque nos podemos encontrar que la bandera en los colegios bilingües, que la bandera del país, del idioma, sea inglés o francés, está igual que la dominicana, y la dominicana debe estar más alta que cualquiera de dichas banderas. Pero también en estos tiempos de la conmemoración de lo que nosotros llamamos tiempo de patria, o el trimestre de la patria, que va del 26 de enero pasa por el 25 de marzo, día del nacimiento, el 26 de enero de Juan Pablo Duarte, 25 de febrero de Matías Ramón Mella, y aunque el mes de la patria termina el 27 de febrero, que es la fecha más grande del país, aniversario de la proclamación de nuestra independencia nacional, en educación decimos que la educación es inclusiva, va hasta el 9 de marzo, que es la fecha del nacimiento del otro prócer
Francisco de Rosario Sánchez. Y en educación se habla de trimestre de la patria. Ahora, en estos tiempos, con esta invasión cultural que va hasta la batalla 30 de marzo, 19 de marzo y 30 de marzo, fueron las dos batallas decisivas para derrotar y decir a los haitianos que la República Dominicana, como dijo Juan Pablo Duarte, había decidido ser libre e independiente de toda potencia extranjera. Y en esa dirección hay que trabajar mucho en nuestros centros educativos respecto a esta cultura para preservar la democracia, para preservar la identidad, la paz y para combatir los feminicidios, esta inseguridad ciudadana, todos estos problemas que se dan, que creo que hay que llevarlo profundamente a la escuela para orientar a nuestros niños con las violaciones, con todas estas situaciones que se dan, que vienen por la penetración cultural, la tecnología y otros factores. Por eso decimos de blindar culturalmente el país y patrióticamente el país, porque estos son tiempos de desafíos y amenazas, cuando este país es un país claro, cosmopolita, ¿no? Donde hay no solo haitianos, venezolanos, chinos, japoneses, de todas partes del mundo. Es la tendencia del mundo ahora la migración. Tenemos migración por todos lados, en todos los países del mundo. Los estudiantes dominicanos, frente a esta fuerte inmigración de haitianos, de venezolanos, ¿cree usted que el ministerio está formando jóvenes tolerantes, respetuosos, que estén claros de cuál es su identidad y cuáles son sus barreras que nos diferencia de otros países, pero están capacitados para relacionarse armoniosamente, respetando las diferencias de cada quien? Juan Bosch decía que este país tenía 3 condiciones que eran propios del ser dominicano. El hombre común dominicano, decía, primero un pueblo hospitalario, un pueblo, decía él, no, primero decía, era un pueblo noble, bueno, hospitalario, un pueblo expresivo, esa sola condición, decía, una sola. Después decía que era un pueblo de inteligencia natural, eso lo vemos, y cuando el pueblo adquiere inteligencia académica ni hablar. Y decía en tercer lugar que era un pueblo valiente. La República Dominicana ha combatido todos los imperios, a Estados Unidos en el siglo pasado, en 2 oportunidades, a Francia, a Inglaterra, a España, a Haití numerosas veces. Es un pueblo con unas fortalezas extraordinarias que debemos pues luchar por preservar esa identidad, su cultura, rescatar los valores y no convertirnos como determinados segmentos dominicanos se convierten algunas veces en detractores del país. Cuando la generalidad de los extranjeros, ahora por ejemplo que el turismo es una fortaleza, uno viaja al exterior y la gente, lo que conoce es a Punta Cana, no dice República Dominicana. Alguna gente dice, pero qué pueblo cuánta gente buena, cuánta gente, la gente tan expresiva, la gente tan alegre, la gente, bueno, se va en elogios a la República Dominicana. Eso todo tiene que ver con nuestra idiosincrasia, como dice Marcela, del dominicano y de la dominicana. Marcela, que es latinoamericana, que vive aquí hace muchos años, puede hablarnos de esa realidad. Es real. Lo mejor que tiene República Dominicana es su gente. Ay, qué lindo. Bien, el licenciado, finalmente, el Viceministerio de Educación, él tiene hoy en su cuenta con el mayor presupuesto que puede tener, yo creo que es el 27% de los ingresos de la República Dominicana. Vemos continuamente la necesidad de ubicar bien estos presupuestos. Nosotros decíamos, tienen que estar a tiempo, la gente a veces se le olvida lo que son presupuestos. Vemos cómo ustedes que son de los que trazan las políticas públicas para hacer esto, a veces la gente no entiende. ¿Tienen ustedes planificado para este año poder llegar a cumplir todas las metas tan ambiciosas que se ha trazado el Ministerio? República Digital, inversión en las aulas y la remodelación de aulas y ampliación de la tanda extendida. No es la alimentación escolar. No se ha puesto una tarea muy fuerte el Ministerio. Realmente todo esto, la política del Estado más comprometedora es la de educación. Qué bueno que sea así, porque todos los estados modernos, su prioridad debe ser la educación.
y en la República Dominicana, en los gobiernos del PLD, ha sido la educación. Y para todo esto se ha tenido que renovar, innovar todos los equipos que tienen un gran compromiso. Es una programación y son unos desafíos fuertes, lo estamos asumiendo y se asume con el gran sentido de respetar la transparencia, de generar en la República Dominicana también la capacidad suficiente como para cumplir con estos cometidos presupuestales que, como usted decía, por ejemplo, en el caso de reparación de aulas, de unos 17.000, ¿verdad?, millones de pesos. Eso es, hay una parte... Son 600 planteles para el 2000, en ese proyecto, 2017. Correcto. Todo esto tienen todas unas estructuras preparadas, trabajando en esto. Se podrán cometer errores y fallas porque esto es un proceso, pero lo importante es que se hagan las cosas respetando la Constitución, respetando la ley de educación, la 6697, y sobre todo confiando en la fortaleza más grande que tiene una nación, que es el ser humano, los recursos humanos, y que tengan los niveles de competencia, de capacidad y los niveles de éticos y morales como para administrar un recurso tan de alta sensibilidad y de alta humanidad como son los recursos de la educación. ¿Participó usted en la evaluación magisterial? ¿Vio los resultados? La evaluación, bueno, ya estamos viendo los resultados y están en vía de aplicarse ahora en el presupuesto ya. ¿Está conforme? La evaluación de desempeño, bueno, los maestros tienen ahora ciertamente una valoración del Estado y unas condiciones para enseñar y para dedicarse con la eficiencia que necesitan y que reclaman los tiempos. En esa evaluación vimos el desempeño de los maestros de escuelas públicas, que no es como se ha dicho, cuyas capacidades estaban por debajo de la media. Demostraron ahí niveles de desarrollo de excelencia, de muy bueno, superior, bueno, etcétera, etcétera. Bien, le damos las gracias al licenciado Luis de León, viceministro de Educación, que nos honró con su presencia el día de hoy. Para nosotros, como siempre, es un placer tenerlo. Juana, nos despedimos hasta el miércoles, si Dios lo permite, en Síntesis Educación. Y usted no tiene escapatoria, usted tiene que venir mañana, igual que yo. Bendición, hasta mañana. Gracias.